157, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, Fiscalía número 2, al doctor Ricardo Rubén Peirano. 158, solicitando acuerdo para designar fiscal ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Dolores, provincia de Buenos Aires, al doctor Juan Pablo Curi. 159, solicitando acuerdo para designar fiscal ante los juzgados de primera instancia en lo criminal y correccional de Morón, provincia de Buenos Aires, Fiscalía número 2, a la doctora Mariela Lagoseta. 160, solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante los tribunales federales de la capital federal, a la señora doctora Florencia Gabriela Plazas. 161, solicitando acuerdo para designar defensor público oficial ante los juzgados y Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la capital federal, Defensoría número 1, al doctor Antonio Alejandro Salgado. 162, solicitando acuerdo para designar defensora pública oficial ante los juzgados federales de primera instancia en lo civil, comercial y contencioso administrativo de San Justo, provincia de Buenos Aires, a la doctora Marta Cecilia Bonamusa. 252, solicitando acuerdo para designar juez del Juzgado Federal de primera instancia de El Dorado, Misiones, al doctor Miguel Ángel Guerrero. 253, solicitando acuerdo para designar con jueces de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, doctora María Magdalena Funes, doctor Carlos Ezequiel Oneto, doctor Pablo Martín Garriga Lacase. Y 254, solicitando acuerdo para designar con juez de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta al doctor Luis María Criado. Consecuentemente, los expedientes que no tienen acuerdo de la Unión Cívica Radical son del 143 al 162, de 252 al 254 y los 5 primeros que enumeré en el momento de empezar la lectura. Muy bien. Senadora Michetti, ¿tenía el uso de la palabra? Para después. Muchas gracias. Senador Martínez. Gracias, presidente. Digamos, en lo que fue la audiencia pública del 7 de mayo, no hubo firmas de la Unión Cívica Radical, sí estuvimos presentes, en la versión taquigráfica consta que ahí sí tenemos diferencias en el caso de 5 pliegos, en el resto estamos absolutamente de acuerdo. Voy a nombrar los 5 pliegos que no vamos a acompañar de esta audiencia del 7 de mayo. Es aquellos que tienen que ver con el concurso 102, el doctor Franco Eduardo Picardi y la doctora María Paloma Ochoa, en función de que está pendiente una causa en la justicia, Picardi, Franco y otros, sobre averiguación de delitos, una denuncia que hizo la diputada Stolbizer y que, razón de que sigue, digamos, vigente la causa, nosotros no vamos a acompañarlo. En el caso concreto de la doctora Carolina Laura Inés Roviglio, tiene que ver con que en su momento la resolución 339/15 de la Procuradora General de la Nación lo que hace es incluir en el trámite del concurso 92 una vacante de la Fiscalía General en lo penal económico de la capital federal, Fiscalía número 2, pero que esto todavía no estaba en funcionamiento y nosotros no lo vamos a acompañar. Y ocurre algo similar en el caso de la doctora María Josefina Minata y de la doctora María Cecilia McIntosh, donde los juzgados aún no están habilitados. En esto nosotros hemos sido muy claros el día que se fue la audiencia, donde planteamos que esto no tiene que ver con las calidades individuales de los postulantes, sino que tienen que ver con estas cuestiones administrativas. El resto vamos a estar acompañándolo. Y lo otro que no vamos a acompañar, que ya es una posición firme de nuestro bloque, es en el dictamen de los conjueces, a lo cual se va a referir el presidente de mi bloque sobre este tema. Gracias, presidente. Gracias, senador Martínez. Senador Morales.
Los conjueces son los 5 primeros expedientes que se nombraron. Sí, presidente, no, para abonar, ampliar el informe que acaba de realizar el senador Alfredo Martínez como miembro informante de nuestro bloque en este tema de los acuerdos. Reiterar nuestra posición, como sabe la Cámara, nosotros tenemos hecho un planteo judicial de inconstitucionalidad y, bueno, en oportunidad del debate, en particular del nuevo sistema que se propone, vamos a insistir porque no se está resolviendo mal el problema. La ley vigente resolvió mal el fallo de la Corte en el caso Rosa, que planteaba la participación del Poder Ejecutivo y el Senado de la Nación. Resulta que la ley vigente había excluido la participación del Consejo de la Magistratura. Luego daremos el debate con relación a la propuesta que está en trámite, pero solo en esta oportunidad quiero ratificar, hacer nuestros los planteos que siempre realizamos en oportunidad del tratamiento de los conjueces. Y también pedir autorización para insertar, señor presidente. Muy bien, muchas gracias, senador Morales. Senador Giustiniani. Sí, gracias, presidente. Nuestro interbloque acompaña en general el listado de los fiscales y jueces propuestos con dictamen de la Comisión de Acuerdos, salvo los que voy a mencionar que no vamos a acompañar. En primer lugar, tal cual lo decía el senador Martínez, el doctor Picardi, que es el expediente 152, y el 153 de la doctora Ochoa, por la denuncia realizada, que está en trámite, la causa abierta por la diputada Stolbizer, por el concurso 102, referente a la averiguación de antecedentes. Tampoco en el 155 de la doctora Minata y en el 156 de la doctora McIntosh, por lo referido también por el senador Martínez, son juzgados sin habilitar. Tampoco en el caso de la doctora Roviglio. Y en el caso de los conjueces es nuestra posición histórica por nuestra disidencia con la aprobación de la ley de conjueces, con la exclusión del Consejo de la Magistratura, con lo cual no vamos a acompañar ninguno de los conjueces. Así que con estas consideraciones dejamos sentada la posición de nuestro interbloque. Muchas gracias, senador Giustiniani. Senador De Angelis. Gracias, presidente. Era para adelantar mi voto con respecto a los fiscales. Acá sobre el fiscal Ignacio Maike y de la doctora María Josefina Minata. Son dos fiscales que vienen propuestos a dos juzgados federales que están creados pero no funcionan en Entre Ríos. Así que, por supuesto, están creando cargos que no hay un juzgado todavía en función. Pero lo más grave es que en el caso de la propuesta doctora María Josefina Minata, hay dudas sobre su imparcialidad, porque ha demostrado públicamente ser una militante. Así que también pido permiso para insertar y quiero ser lo más breve posible en la exposición. Si entendí bien, 155, doctora Minata, y 156, doctor McIntosh. No tengo el número de Maike, sí de la McIntosh. La doctora Minata, la orden 155. ¿Y el segundo? ¿Perdón? ¿Y el otro expediente que usted nombró es el 156? Ignacio Maike, que viene por el Juzgado Federal de Victoria, que todavía no está constituido. Muy bien. Senadora Michetti. La posición del bloque en general, va a ser no votamos a fiscales ni los conjueces, porque ha sido una postura ya histórica del bloque, y en los jueces seguimos la línea de la Unión Cívica Radical. Tampoco Picardi y los 152, 53 tampoco. Muy bien. Senadora
Negre Alonso. Nosotros coincidimos con la postura que ha esbozado el senador Martínez y el senador Morales, así que los mismos casos que vota en contra de la Unión Cívica Radical, votamos nosotros negativo, el resto positivo. Entonces propongo hacer dos votaciones, una por unanimidad y la otra con las diferencias. Entonces vamos a poner primero la de las diferencias, así quedan claras, son los expedientes 152, 153, 155, 156 y 144, más las 5 con jueces para las cámaras. Ese es el resumen. Vamos a poner primero esta en una sola votación, que va a ser la que va a ser diferenciada. Sí. Sí, por favor, Giustiniani. Senador Giustiniani. Con jueces del 68, 70, 71, 72, 73, después se nombraron con jueces 253 y 254, si mal no escuché. Son los bueno. 5 primeros, 253 y 254 Claro, también, no para habían que sido quede mencionados para que quede en la versión. 253, 254. Perfecto. Muy bien. Entonces son 12 expedientes los que vamos a votar en esta primera tanda. Muy bien. Va a ser una votación electrónica. ¿Quién falta? Senador Artaza. Falta senadora Riofrío, por favor. Y senadora Fender, y ya estamos todos. Senadora Fender. Falta Fender nada más, ¿no? Senadora Fender, por favor. Está muy... Ahí está, ¿se puede votar? Sí. Pueden votar entonces. Resultan 39 votos positivos, 20 votos negativos. Muy bien, quedan aprobados los acuerdos, se comunicará al Poder Ejecutivo y ahora vamos a poner los restantes, que serían los que salen por unanimidad. Y primero votemos las inserciones, por favor, así quedan, se aprueba la posibilidad de inserciones. Bueno, si no le parece a nadie mal. Quedan por unanimidad otorgados los acuerdos, se comunicará al Poder Ejecutivo. Continúa la sesión. Senadora Valmedina. Sí, quería solicitarles, tengan a bien, incorporar las órdenes del día, considerar la orden del día 169, que trata sobre la aprobación e instrumentación de la suscripción de acciones del BIRF, y el vencimiento es necesario. Muchas gracias, senador Morales. Para apoyar el pedido, para que produzcamos el tratamiento lo más pronto posible. Muchas gracias, Morales. Senador Giustiniani. Sí, para apoyar el pedido del senador Valmedina. Gracias, senador Giustiniani. Senador Valmedina, por favor, ¿puede repetir? 169, relativa al BIRF. Entonces, quedaría, lo ponemos en votación para que quede incorporado al anexo 1. No, anexo 1 no. Es de ley. ¿Es de ley? Es de ley. No, hay que votarlo electrónico, una ley. Entonces, hay un paquete de leyes. Vamos a votar la habilitación para el tratamiento sobre tablas solamente. Muy bien, queda habilitado el tratamiento sobre tablas y se incorpora al conjunto de leyes que van a ser votadas. Vamos entonces a las órdenes del día con proyectos de comunicación y declaración y resoluciones sin observaciones que componen el anexo 1. Por favor, vamos a leer solamente los números si no hay desacuerdo. Sí, además por favor, la señor secretario. nómina está distribuida en el orden del día. Orden del día 6 a 8. Entonces vamos a poner la votación si no hay... Lo tienen en sus bancadas. Muy bien, senador Pichetto, por favor. Vamos a poner la votación. Aprobado por unanimidad. Corresponde entonces las órdenes del día con proyectos de ley, que esta sí vamos a dar cuenta por secretaría.
donde se incorpora la que recientemente se aprobó sobre tablas. Vamos a leer simplemente los números. Sí, orden del día 128. Por favor, senador Morales. Hola, presidente, que lea el número y El tema. Porque hay allí un proyecto de ley que tiene un pequeño cambio, una modificación para que... Perfecto. Muy bien. Secretario. Orden del día 128 de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, en el proyecto de ley del señor senador Guastavino y otros, por el que se crea un juzgado federal de primera instancia en materia criminal y correccional en Harlingen, Buenos Aires. No sé si les queda claro. Sí, pero va a leer el número y el tema en una sola votación. Número y tema. Orden del día 129. En castellano. También Comisión de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto y Hacienda, en el proyecto de la señora senadora Blas, por el que se crea un juzgado federal de primera instancia en San Fernando del Valle de Catamarca. Número y tema, secretario, por favor. Orden del día número 15. Sin autor. Proyecto por el que se declara de interés nacional el sistema de educación dual. Orden del día 65, por el que se declara a la Rodocrosita como piedra nacional argentina. Rodocrosita, no la conocía. Está bien. Bueno, orden del día 126, por el que se modifica la ley sobre el régimen para la recuperación de la ganadería ovina. Ahí pide la palabra. Senador Morales. Senadora, por favor. Gracias, presidente. Con respecto al orden del día 126, se ha consensuado a partir de la solicitud de los senadores de la provincia de Jujuy de modificaciones que queremos que el Pleno lo apruebe. Evidentemente que este es un proyecto de alta inclusión social con mucho impacto en las provincias del NOA, porque se trata de una modificación de la ley ovina, una ley muy importante, y que se incorpora a los productores de llamas. Es decir, en principio se incorporarían más de 3.000 productores de llamas a esta ley, con los beneficios que esto significa, y hasta ahora este proyecto hablaba de productores mixtos, aquellos productores que tenían una majada mixta de ovejas y llamas. Ahora, con esta reforma que le vamos a hacer, quedan productores ovinos, también los mixtos, pero también los productores de llamas, fundamentalmente, como dije hoy, de alto impacto en el NOA argentino y fundamentalmente en la provincia de Jujuy. Así que yo le quisiera leer o acercar, si usted me autoriza, a la Secretaría, cuáles son esas modificaciones. La bancada... Las voy a leer entonces. Por favor. Perfecto. En el artículo primero, en el último párrafo, donde dice esta ley comprende la explotación de la hacienda ovina que tenga el objetivo final de lograr una producción comercializable, ya sea de animal en pie, lana, carne, cuero, leche, grasa, semen, embriones u otro producto derivado, y que se realice en cualquier parte del territorio nacional, en tierras y en condiciones agroecológicas adecuadas, y la producción de llamas, Hasta ahí. ¿Ah? Gracias, senador Morales. Por favor, ¿se elimina un párrafo? Elimina un párrafo, o sea, hasta ahí, la última parte se elimina. Ese punto es el final del párrafo. Hasta ahí termina el artículo primero. Yo después se lo voy a acercar, señor presidente, Perfecto. a la Secretaría, y el último artículo, que es el artículo cuarto, quedaría redactado así. Artículo cuarto, la aplicación de la ley 25.422 en todos sus artículos se extenderá a los productores que posean poblaciones de ovinos y o llamas. Perfecto. Y los demás beneficiarios previstos en el artículo cuarto de la presente ley. Gracias. Muchas gracias. Senador Morales, ¿están de acuerdo? Totalmente de acuerdo, son los cambios que habíamos conversado, inclusive con autoridades del Poder Ejecutivo, así que estamos
vuelve a diputados y vamos a gestionar lo más pronto posible la aprobación de una ley que hace extensivo el beneficio no solo para ovinos, sino para Llamas llamas. también. Muchas gracias. Senador Odarda. Presidente, quisiera que quede claro entonces que esta ley no incluye al guanaco, porque en principio era llamas y guanacos y nosotros promovemos la protección de la especie autóctona. Gracias. Senador Morales. No, discutimos mucho el tema de guanacos y vicuñas que entran en la genérica de camélidos, pero tratándose de crías en silvestría, son recursos naturales que les pertenecen a las provincias. Estamos hablando de ganadería y para el caso de la ganadería, ovinos y llamas, con lo que no entran ni guanacos ni vicuñas. Cuando aprobemos algún régimen de promoción para camélidos, obviamente ingresarán no solo guanacos, sino a nosotros nos interesan las vicuñas. Tenemos 70.000 vicuñas en Jujuy. Muchas gracias. Entonces vamos a votar los cambios para incluirla. ¿No hace falta? Bueno, está bien, entonces lo vamos a incluir directamente los cambios. Muy bien, siga por favor avanzando con los dictámenes. Bien. La orden del día 926, por el que se establece un régimen legal permanente de individualización de medicamentos y alimentos en sistema braille. Orden del día 166, por el que se incorpora un artículo a la Ley de Propiedad Intelectual. Orden del día 177, venido en revisión. 171, cierto. Venido en revisión, por el que se declara de interés nacional la Feria Internacional de la Alimentación Rosario, FIAR, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. 171. Fue el número 171. Orden del día 169, por el que se aprueba el instrumento e instrumenta la suscripción de la totalidad de acciones que le corresponden a la República Argentina según resolución del Banco del BIRF. Fue la última que incorporamos recién. Acá, ya está. No, la 249. Por favor, senador Pichetto. ¿La 249? Sí, por eso, falta la 249. Por el que se declara 249. Sí, zona de desastre y emergencia económica, social y productiva a departamentos de Río Negro y Neuquén, afectados por el volcán Calbuco. El 165, ahora, Juan. ¿El 165 lo tenés vos? No. 165. La última que tenés, Juan. A ver. Ahí está, para ahí. Tomá, ahí tenés. Orden del día 165, modificando un artículo del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Bueno, entonces vamos a hacer todas juntas en forma electrónica. Senador Morales. Hola. Sí, presidente, la senadora Cunat había pedido el orden del día 250, que tiene que ver con la modificación del Código Penal respecto a establecer la imprescriptibilidad de la acción penal en delitos contra la integridad sexual cuando la víctima fuera menor Eso de lo edad. votamos, sí. Que hemos acordado todos, como no Se hay... votó el sobretablas también. Se votó el sobretablas, que se incorpora en este paquete. Orden del día 250. Orden del día 250 del expediente S 2288/14. Senadora de la Rosa.
Sí, presidente, es por la inclusión de la orden del día 127, que es la ley de acuicultura del Poder Ejecutivo Nacional, que tuvo amplio consenso en las comisiones con orden del día. Muy bien. Entonces votamos el tratamiento sobre tablas. Sí. La de la acuicultura, senador Pichetto. Sí. Votamos el tratamiento sobre tablas de la misma. Orden del Para día incluirlo. 127. Queda incluido. Senadora Valmedina. La senadora de Perni García Larraburu, estableciendo normas para el desarrollo sustentable del sector acuícola. Sí, ya está. Ya está. Senadora Valmedina. Ya lo mencionamos, ahí haríamos una modificación al dictamen, al despacho que salió de la comisión. Ya está a la vista de todos que simplemente lo que hace es ponerlo en consonancia con la ley 23.272. O sea, se incluiría el conjunto de la provincia de La Pampa y el departamento de Malargüe de la provincia de Mendoza. Claro, si no entiendo mal, este tema de combustible lo vamos a votar separado del paquete. No. Senador Morales, por favor. Presidente, cerremos acá el paquete Por eso. en el que tenemos consenso. El 248 lo votemos separado. A eso me porque hay refería, debate. lo vamos a votar separado. Hay debate. Lo vamos a votar separado. Es decir, los que estamos separando para votar por separado son el 248, el 781 de controladores aéreos, el 142 y luego 241 y compañía, que son los que tienen que ver con el paquete de leyes del Ministerio Público Fiscal. Así Muy bien. que hasta acá estamos para que votemos todos juntos. Perfecto. Senador Mayán. Y se incluyó el proyecto S 1010/14. También va por separado. ¿Va por separado? Bueno, entonces votemos la habilitación sobre tabla del 1010. Fabricaciones militares. De fabricaciones militares ya tiene despacho. Si estaba incluido dentro del paquete lo de fabricaciones militares. No lo nombró el secretario de fabricaciones militares, presidente. Estamos tratando ahora órdenes del día y los otros son CD. Que vienen Era todo un paquete y requiere un sobre Claro, que se incorpore. es un grupo distinto porque esos requieren habilitación sobre tablas. Acá ya hemos habilitado algunos, pero cerremos acá Bueno, está. esto que lo vamos a hacer en forma electrónica en una sola vez, en general y en particular. Son los dictámenes que vinieron, salvo el 126, con las modificaciones que fueron leídas en el recinto por la senadora de la Rosa. ¿Está bien? Entonces, en general y en particular, votemos la inserción para aquellos que quieran hacer inserciones. Quedan aprobadas las inserciones. Y entonces, se acredite la senadora Lavado. por favor, senadora Lavado. ¿Se acredita? Gracias. ¿Podemos? No, senadora Lavado. Muy bien. Pueden votar entonces, en general y en particular, el conjunto de normas. Electrónica. La única modificación es la de la 126, que fue leída por la senadora de la Rosa. Resultan 59 votos afirmativos, unanimidad. Bueno, quedan aprobados por unanimidad entonces el conjunto de normas. Corresponde la orden del día. Vamos a tratar los acordados, sobre tablas acordadas. Por eso. Ahora entramos en sobre tablas de acuerdo. Son los sobretablas acordados primero. Son el CD 97/14. ¿Querés que los lea yo? El CD 96/14, el S 1010/14 y el S 489/15. Entonces vamos a tratar los CD 96/14, 97/14, 1010 y el 489/2015. Son 4 proyectos. Senadora, por favor. Hola, ahí está. Perdón, estoy encima sin voz. El
Hay uno de los proyectos, el CD 96/14, que habla de la stevia, de la promoción, créditos y fomentos, que yo pido autorización para abstenerme. Realmente las economías regionales de mi provincia, especialmente la que se refiere a la actividad azucarera, está en estado de desesperación, señor presidente. Estamos con excedente de 150.000 toneladas de la zafra anterior. Se prevé más de 700.000 toneladas para esta zafra. El valor de exportación está a 100 pesos la bolsa, imagínense lo que eso significa. Sin duda que con la stevia no es como vamos a resolverla, pero cuando el agua ha tapado la boca, una gota puede significar que se deje de respirar. Por lo tanto, yo no puedo acompañar este proyecto, presidente, por eso pido autorización. Muy bien. ¿Sobre este tema? Senador Mayans. Sí, sobre el tema. No, Senador Mayans también. no, está incluido el 97/14 y el 1010/14. Sí. Senadora, por favor, senadora Rosquez Galperovich. Yo también voy a pedir autorización para abstenerme. Estamos trabajando fuertemente desde el Gobierno, con el acompañamiento del Gobierno de la Nación, y lo que estamos intentando es que se aumente, que esto resolvería el 2% más del corte del alcohol. Así que yo también solicito autorización para abstenerme. Senador, por favor. Señor presidente, en el mismo sentido, conociendo la realidad de nuestra provincia, solicito la autorización para abstenerme en este tema, señor presidente. Muy bien, entonces tratemos las 3 autorizaciones para abstenerse, por favor. Los 3 senadores por la provincia de Tucumán, 2 senadoras y un senador, quedan autorizados para abstenerse. Y vamos a poner en votación las cuatro normas. Correspondería entonces habilitar el tratamiento sobre tabla de las 4 normas. Muy bien. Queda aprobado el tratamiento sobre tabla. Y entonces estamos poniendo en consideración 96. el CD 97/14, 96. el CD 96/14, el 10. expediente S 1010 del 14 489. y el expediente S 489/15. Lo vamos a hacer en una sola vez. El 1010 y el 489, por favor. El 489/15. ¿Cuáles son los temas? El 489/15 instituye el día 16 de junio de cada año como el Día Nacional de la Infamia en conmemoración a las víctimas del bombardeo perpetuado por la Fuerza Aérea Argentina y la aviación de la Marina de Guerra en el año 1955 en la ciudad de Buenos Aires, conocido como Masacre de Plaza de Mayo, en un intento de asesinato y golpe de Estado contra el gobierno del presidente Juan Domingo Perón. Y el 489 preguntaban también. Y el 1010 es el proyecto de la senadora de la Rosa, donde reproduce el proyecto de ley por el que se ratifica el acuerdo de creación de la Comisión Interjurisdiccional Argentina de la Cuenca del Río Pilcomayo, suscrito en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 5 de septiembre de 2008. Muy bien. Entonces, en una sola votación, en general y en particular, ya han sido habilitados sobre tabla los 4 proyectos. Senadora Morandini. Identificación, por favor, senadora Morandini. ¿Alguien más? No. Muy bien. Por favor, senadora. ¿Poniendo en tratamiento el proyecto de stevia o no en este momento? Sí, sí. Quiero hacer una aclaración, no voy a hacer uso de la palabra. Por favor. Creo que en este desafío de la vuelta a la producción real y concreta contra los precursores químicos como el ciclamato, por ejemplo, o el aspartamo, que fue prohibido durante 30 años en el mundo entero por producir lesiones en las condiciones físicas y de salud de las personas. El plantearnos el fortalecimiento de programas agrícolas desde el desarrollo de los alimentos de la propia tierra argentina, no deben ser incompatibles entre la caña de azúcar y la stevia. Al contrario, deben sumarse y potenciarse en la dimensión que puedan sustituir, si la senadora de la Rosa y el senador Reutemann, digo, me dejan hablar, deben sustituir a los precursores químicos, porque de eso se trata el proceso que lleva adelante
el Estado argentino en cuanto a la producción de alimentos saludables. Y contra toda demostración científica, podemos decir que tanto el azúcar argentino como la stevia argentina, que va de la mano de los edulcorantes y va a competir en la sustitución con multinacionales y empresas que tienen grandes nombres y que han producido mucho daño porque han sido autoras de cánceres de vejiga, por ejemplo, en la humanidad, como el aspartamo y como el ciclamato, hoy ven en la República Argentina de vuelta una amenaza en la producción de stevia y nos enfrentan estérilmente, bajando el precio del azúcar, porque ellos siguen manejando el mercado de la vida saludable a través de precursores químicos. Es nuestra obligación como Estado argentino y es nuestra obligación como representantes, desde el trabajo articulado entre los estados provinciales, nacionales, las universidades y la ciencia, para probarnos a nosotros y al mundo que todos los productos que lancemos al mercado para la alimentación humana son absolutamente saludables y deben sustituir a los productos químicos de las multinacionales que enferman a la humanidad. Muchísimas gracias, señor presidente. Gracias, senadora. Senadora Artaza. En ese sentido voy a coincidir esta vez con la senadora Jiménez, porque creo que no debe Senador, ser entiendo que había acuerdo para que no haya debate en estos temas. No, simplemente... Por eso, senador Artaza, y lo cerramos ahí. No, le iba a pedir una interrupción. No, mire, una vez que coincidimos, el tema también con las bebidas analcohólicas, señor presidente, la utilización de los jugos naturales para la salud y no debe ser incompatible con el crecimiento de las economías regionales. Tenemos que trabajar inteligentemente para en ese sentido coincido, para que las bebidas analcohólicas se utilice además el jugo. Hay diversos proyectos acá y en diputados también que podríamos trabajarlo. Gracias. Muchas gracias, senador. Entonces, ahora sí lo vamos a poner los 4 proyectos. ¿Está listo? Sí, se puede votar. Pueden votar, en general y en particular. Son los 4 proyectos. ¿Está bien? Hay 3, han sido autorizadas 3 abstenciones. Senadora. No importa, usted tiene autorizada la abstención. Hay que restar el de Queda constancia del voto de la senadora Alperovich. Roges Alperovich. Roges Alperovich. No, la senadora Elías se abstiene. Solamente en el de la stevia. Es que lo que pasa es que estamos votando en paquete, no se puede, me va a tomar como que... Yo vote positivo, los senadores por Tucumán voten positivo y queda constancia de su voto en un solo proyecto. Así los otros 3 tienen el voto positivo. Bien, son 58 votos afirmativos, unanimidad, y se tiene en cuenta y queda constancia de las abstenciones en el proyecto de la stevia. De los 3 votos de los senadores por Tucumán, 2 senadoras y un senador por la provincia de Tucumán. Muy bien. Entonces ahora... Corresponde el tratamiento del orden del día 241, 242... No. Eso ya está. 248, 181, 142 y 241. Presidente, ¿me perdona? Por favor, senador Pichetto. No, el primer tema del orden del día era cuentas 2012. Ejercicio de cuentas 2012 que iba a plantear 2011, perdón, 2011. Vamos a tratar... Así que el orden del día 142. Exactamente. Que es el dictamen de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, por el que se aprueba la cuenta de inversión correspondiente al ejercicio 2011. Muy bien. Vamos a abrir el debate. Senador González. ¿Tiene la palabra? Hola, gracias. Bueno, lamentablemente vamos a tener que romper tanta unanimidad y espíritu templado que ha imperado hasta ahora en este recinto. Como todo tiene que ver con todo, presidente, si usted me permite, quiero decir que hace pocas semanas la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que establece la indemnización a los trabajadores ex agentes de YPF,
que me parece que lo tenemos que decir, digamos, en épocas de baños de humildad. La compañera que está a mi derecha trabajó de buena fe, tuvo que sortear toda serie de dificultades. En este recinto se dijo que nosotros estamos dilatando el proyecto de ley y ya fue votado. Había senadores que dijeron que había gente que se iba a suicidar. Después otro senador casi le da un ataque cardíaco a los gritos diciendo que estamos dilatando y no queríamos la ley. Bueno, la ley fue aprobada conforme la senadora lo manifestó. El orden del día 142 se corresponde con el proyecto en virtud del cual nosotros proponemos la aprobación de la cuenta de inversión presentada por el Poder Ejecutivo de la Nación correspondiente al ejercicio 2011. Yo voy a pedir autorización para leer algunas cifras. Si usted busca, presidente, en un buscador de internet la palabra presupuesto 2011 y escándalo, le van a aparecer 399.000 resultados. Esto es así porque en ese año 2010, cuando la presidenta remitió el proyecto de presupuesto, que usted era ministro de Economía, lamentablemente no se aprobó en el primer debate de ese presupuesto que duró 14 horas. La mayoría votó con un resultado de 117 a 112, volverlo a la Comisión de Presupuesto. En ese momento hubo un escándalo motorizado por diputados del radicalismo de mi provincia y otros diputados que dijeron que habían sido intimados a través de algún tipo de prebenda para votar a favor del presupuesto, acompañado por otros bloques que siguieron la postura de esta diputada de la provincia de Santa Cruz y de otra diputada más. Y lamentablemente la Nación Argentina no tuvo presupuesto para el 2011, que era un año electoral. Se dieron ahí situaciones cuasi bizarras, digamos. Por ejemplo, el jefe de un bloque que tenía 11 miembros dijo que había ausencias llamativas y de los 11 del bloque de él faltaron 6. Digamos, y una de ellas era una diputada que estaba internada, ¿no? Es decir, se dieron este tipo de situaciones. El Poder Ejecutivo de la Nación intentó volver a tratar una sesión especial que no tuvo quórum. En consecuencia, digo, es importante señalar que estamos analizando una ejecución presupuestaria de un año donde no hubo presupuesto. No hubo presupuesto. Con lo cual, digamos, yo pensé que no iba a haber muchas observaciones, pero en virtud de la ocurrente pluma del diputado Garrido, digamos, usted va a ver que el dictamen de la minoría tiene 11 hojas donde se cuestiona una serie de elementos de esta ejecución presupuestaria y se parte de un sofisma que es sostener que no se aprueba esta ejecución presupuestaria porque había una alternativa que era un presupuesto que había presentado la minoría que, digamos, de más está decir, no gobernaba el país, ¿no? En realidad, no tuvimos presupuesto no porque presentaron un presupuesto alternativo, sino porque sucedió este escandalete bizarro, digamos, lamentable, patético, donde se le negó a la Presidenta de la Nación un presupuesto nada más ni nada menos que la ley de leyes, que es la herramienta que necesita para gobernar, que es un presupuesto, que fue el presupuesto para el año 2011, ¿no? Fíjense, ¿qué diría la oposición, digamos los republicanos, si fuéramos nosotros lo que hiciéramos algo así o más o menos lo mismo, o lo hubiéramos hecho en los años asiagos donde le tocó gobernar? Ingresando en la ejecución de ese presupuesto 2011, bueno, ahí acá tengo notado que la diputada Elisa Carrió cuestionó la UCR por haber colaborado con el oficialismo con el quórum y denunció la supuesta compra de voluntades para facilitar el número. Afortunadamente, la Ley de Administración Financiera prevé el supuesto en que no existe presupuesto, artículo 27, la 2456. Después de esa fallida sesión especial donde se intentaba aprobar el presupuesto, la Presidenta prorrogó el presupuesto 2010, que es lo que prevé el artículo 27 de la 2456, bien digo, digamos con la limitante del artículo 15 de esa norma en referencia a las obras nuevas, que tenían que ser objeto de la ampliación a través de decisión administrativa o de decretos de necesidad de urgencia. Que vamos a ver lo que pasa con eso, ¿no? En consecuencia,
estamos dando cumplimiento, y yo lo decía en diciembre, cuando aprobamos 2009 y 2010, tratamos y debatimos 2009 y 2010, y quiero decir una cosa, la Comisión Mixta Revisora de Cuentas viene trabajando de manera dinámica y con debate y con acuerdos y desacuerdos, como corresponde en la democracia, y ha tratado últimamente unos 375 expedientes relacionados con cuentas de inversión e informes de la auditoría que han ido viniendo a la comisión. Eso lo tengo que decir. El 75, inciso 8 de la Constitución nos lleva a tratar esta ejecución presupuestaria del año 2010, digamos prorrogada por el 2011, donde nosotros decíamos que lo que se da a esta Cámara no es un sometimiento de esa ejecución presupuestaria a un presupuesto, bueno, que tampoco estaba, digo, que era el de 2010, digamos, sino un análisis contable y político de cómo fue evolucionando y cómo se fue ejecutando el presupuesto durante un determinado periodo fiscal. Ese control político de las cuentas de inversión que se da de manera constitucional, nosotros decíamos que no es la mera consecuencia de un balance de resultados, sino el instrumento del control a través del cual se fiscaliza el Poder Ejecutivo y sus cuentas, que se había venido dando en un porcentaje similar al 20%, con lo cual la doctrina venía diciendo que era un porcentaje razonable entre presupuesto y ejecución presupuestaria, y vamos a ver que con respecto a 2011 esto también se dio, donde se ubicó esa diferencia entre el presupuesto 2010 prorrogado y la ejecución 2011 en un 23%. En consecuencia, el presupuesto final fue de 468.991 millones con respecto al periodo fiscal 2011. Después del decreto de la Presidenta que prorroga y la decisión administrativa correspondiente, ese presupuesto asignado era al inicio del periodo de 380.416 millones, con los cuales entre el presupuesto previsto al inicio del periodo y el presupuesto efectivamente ejecutado hubo una diferencia de 88.575 millones, lo que representa un 23% de la diferencia entre lo presupuestado y lo ejecutado, que como decíamos nosotros cuando tratamos el 2009-2010, es un porcentaje razonable y que se da en consonancia con lo que sucede en otros lugares del mundo, en otros países del mundo, donde el promedio entre el presupuesto establecido por un determinado periodo fiscal y el efectivamente ejecutado se dice que es razonable entre un 15 y un 25%. Nosotros cuando tratamos el 2009-2010 veníamos diciendo que se venía de una situación, de un contexto internacional de crisis profunda que nuestro país tuvo que sobrellevar. Estas condiciones de crisis y volatilidad de los mercados, fundamentalmente de la eurozona y de un país que tiene un cuarto del PIB del mundo, que es como Estados Unidos, afecta indudablemente al primer socio comercial que tiene Argentina, que es Brasil, y también a las cuentas públicas argentinas, y por pasar de un presupuesto a otro obviamente no se mejora. También fue una cuestión a tener en cuenta en la ejecución presupuestaria. Y es importante señalar que la Auditoría General de la Nación aprobó los estados contables entonces consolidados con el cierre del 31 de diciembre de 2011, emitiendo una opinión favorable con salvedades, en tanto que la minoría presentó una abstención de opinión. La GN informó entonces que la deuda pública se expuso razonablemente, con insisto, la opinión minoría, donde produce algún tipo de reparos en relación a cómo se estaba expuesta cómo iba a hacer frente al país a los avatares que tenía la deuda pública en el futuro y cosas que después, bueno, la realidad fue marcando que no fueron tan así. Los estados contables, que es otra cosa, fueron auditados. En ese sentido, el 61.19% del activo de aporte y participación de capital de 348.562,70. El informe de la GN establece que la ANSES, que tiene, como decía, un 61.19 de ese activo, lo da con dictamen favorable con salvedades. Cuando hablo de salvedades,
digamos, son los expedientes de mayoría y minoría, y además son dictámenes de minoría que son objeto de informes o que la minoría dice que deben ser producto de algún otro tipo de acción administrativa o judicial que, como dice el proyecto, nosotros proponemos, y como lo venimos diciendo siempre, como lo dice la norma y la doctrina imperante, el hecho de aprobar la cuenta de inversión no significa que se esté culpando de o alguna acción penal que le corresponda a alguno de los funcionarios que ha actuado en esas salvedades de que habla ANSES o en esos expedientes de mayoría minoría o las acciones penales que estén en curso. Voy a ir rápido. La Contaduría General de la Nación también tuvo la auditoría con una opinión favorable. Se dice ahí que resulta razonable el cumplimiento de los plazos de entrega de la documentación de cierre correspondiente al ejercicio fiscal 2011. Lo mismo la Tesorería General de la Nación con el registro de la posición de los recursos. Ahí hay que tener en cuenta que las contribuciones y remanentes también se señala que reflejan razonablemente el cumplimiento de las normas legales y la registración verificada en el sistema. Lo mismo que el SAF 356. El ministerio, los diferentes ministerios, los organismos descentralizados de la Administración Central y, como decía antes, la labor realizada, en definitiva, la Contaduría General de la Nación, sobre la base de la labor realizada, expresa una opinión favorable con salvedades. No hay mucho más para decir, presidente. Se ejecutó el presupuesto. En cuanto a la utilización de DNU, que siempre se critica y forma parte de los fundamentos de rechazo de la minoría, hubo solamente 2, que además siguieron el procedimiento que establece la ley. Uno es el 1764/2011, 16.290, y otro el 324/2011, de 20.637, con un subtotal de 36.927. Las decisiones administrativas fueron del 31.178,70 y otros 20.469,30, lo que dan ese total, decía yo, de 88.575, que es el 23% entre el presupuesto, digamos, del 2010 para el 2011, aumentado por la decisión de la presidenta de prorrogar allá en diciembre de 2010. El tratamiento legislativo yo, para ir cerrando la parte nuestra, voy a decir que las observaciones que se hacen fueron debatidas en el ámbito de la comisión mixta. Se habla digamos, lo que se dice es que hay una subestimación de los ingresos nuevamente, digamos, y una estimación en menos también de los gastos, digamos, que es la misma crítica que se hacía el 2009-2010, con la diferencia que, insisto, antes teníamos presupuesto y ahora no la teníamos, así que no sé de qué subestimación me hablan, digamos, algo que estén refiriéndose al presupuesto que presentó la minoría, como que acá en este informe de rechazo yo veo que es la excusa para tratar de disimular que sucedió lo que sucedió cuando comencé y comenté la exposición. Subestimación del crecimiento, subestimación de las modificaciones presupuestarias. Fíjese que en el mismo cuadro que establece este informe, las modificaciones porcentuales se dan en un promedio del 20%, 31, 27, 13, 24, 23. Y, bueno, se critican estos 2 decretos de necesidad de urgencia que yo decía recién, que son el 1764/11 y el 324/11, que en realidad, digamos, tuvieron que ser utilizados en función también, además de las readecuaciones presupuestarias que se tienen que ir dando, es no haber contado con un presupuesto para el periodo. En cuanto a la extensión de la opinión respecto a los estados contables, se transcribe la opinión de los 3 vocales de la minoría, Pernacetti, Duspoy y Nieva. Se habla ahí de la incertidumbre, esto estamos hablando de 2010, incertidumbre sobre hechos futuros relacionados con la sustentabilidad del sistema previsional. Bueno, no pasó nada con el sistema previsional, digamos, no. Ahora que, digamos, lo bueno de estar 5 años después es ver que esta incertidumbre, digamos, todos los augurios negros que se ponían sobre el sistema previsional, afortunadamente no se cumplieron.
Hay los análisis de ejecución del gasto por programa, en realidad, son cuestiones puntuales que fueron objeto de dictámenes de mayoría y minoría, digamos, los de mayoría algunos con informes y los de minoría todos pidiendo otro tipo de acciones administrativas. Después se critica el tema de los subsidios y nada más. Así que esto, presidente, esta es la ejecución del presupuesto 2011 con las salvedades que acabo de decir. Así que, habiéndolo debatido en el ámbito de la comisión y siguiendo lo que yo había manifestado en la sesión de diciembre, donde nosotros decíamos que queríamos debatir las ejecuciones presupuestarias como debe ser, como no era lamentablemente una norma común en el Congreso, y teniendo en cuenta estas salvedades que dije recién, es que solicitamos que se apruebe el dictamen 124. Muchas gracias, senador González. Senador Morales, por favor.